Arrancamos la semana con un plato fuerte en materia comercial, esa tregua arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China. Una pausa a la guerra comercial con fecha de caducidad. Vamos a intentar ahondar entre los entresijos de este acuerdo. Vamos a analizar con lupa cuáles son las principales implicaciones y cuáles son las expectativas que debemos manejar. Lo hacemos con Juan Vázquez, doctor en Economía y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Marta, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo a intentar arrojar algo de luz y entender mejor cuál es la letra pequeña de lo acordado. Sabemos que es una pausa o una tregua más bien arancelaria que tiene una fecha de caducidad, 90 días. Esto nos sitúa en el 10 de agosto. Sabemos que Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, ha dicho que podría estar abierta esta pausa incluso a una prórroga, siempre y cuando Estados Unidos considere la buena intencionalidad de China al respecto. Y bueno, sabemos que al final se reducen los aranceles en un 115%. Esto deja los aranceles de Estados Unidos a China al 30% y los de China a Estados Unidos al 10%. Insistimos, bajan aranceles, sin embargo no bajan a cero y es una suspensión temporal. Son a lo mejor algunas de las principales claves que debemos tener en mente. Sin embargo, ¿cuáles son las verdaderas implicaciones? Bueno, en primer lugar, que ambas partes están dispuestas a negociar, ¿no? Que esto, si lo vemos con perspectiva, ¿no? Simplemente hace un mes, en algún momento pensamos que íbamos a un desacople total, ¿no? Ese es el primer punto en el que ambos están dispuestos a negociar. Es verdad que después de la subida de aranceles a principios de abril por parte de la administración Trump, con toda la presión que se ejerció alrededor de la administración Trump, desde todo el tema de la caída de los mercados financieros, las bolsas, la presión que había sobre la deuda de Estados Unidos, la devaluación del dólar, presiones a título individual por parte de empresas, etcétera. Es verdad que Trump empezó a hacer declaraciones, veíamos también a Bessent que también hacía declaraciones, etcétera, en esa dirección, en abrir la mano, a tender la mano a China para empezar a negociar, ¿no? Obviamente en medio de esto también se hicieron las pausas de aranceles hacia el resto del mundo, etcétera, ¿no? Es decir, el contexto era aflojar, dadas las presiones, ¿no? que quizás fueron muy grandes para poder mantener ese nivel de aranceles, ¿no? Sobre todo pienso en la subida, ¿no? de los intereses de la deuda de Estados Unidos, del bono, sobre todo la devaluación del dólar, que son cuestiones que afectan a nivel estructural a Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí ya veíamos un contexto en el que probablemente Estados Unidos se decidiese a negociar. China siempre ha estado abierto a poder reducir aranceles y de ahí llega la negociación en ese contexto, ¿no? Todo ello en un marco más grande de negociación, que es un poco la estrategia, ¿no? Que se suele llamar el Plan Miran, por el principal asesor económico de la administración Trump, de pues bueno, reorganizar un poco el comercio internacional, teniendo en cuenta que ellos piensan que hasta hace poco esas relaciones comerciales internacionales no beneficiaban ni mucho menos a Estados Unidos, ¿no? El que Estados Unidos provea de, bienes financieros al resto del mundo, que usen su moneda, que también pues a nivel de defensa Estados Unidos, digamos, que provea la defensa a nivel internacional, etcétera, ¿no? Es decir, que Estados Unidos tiene una carga muy grande que el resto del mundo no soporta. Entonces, a partir de ahí, los aranceles, ya no solo a nivel comercial, sino más en general, serían como una especie de tributo que pagar en esta relación en la que Estados Unidos perdería y que empezaría a ganar a partir de esto. Quien no quisiera negociar pagaría el arancel y quien sí, pues se podría negociar condiciones beneficiosas para Estados Unidos. Es decir, reorganizar un poco el comercio más a favor y las relaciones comerciales internacionales más a favor de Estados Unidos. Entonces, es el plan general, esta es la negociación concreta después de las presiones y, bueno, veremos cómo avanza en el futuro, pero lo más probable es que esta sea un poco la base de negociación, ¿no? Este nivel de aranceles, no el que hemos visto en el último mes. Sí, el que veíamos en el último mes era desorbitado e insostenible de cara a poder mantener o dibujar unas relaciones comerciales a futuro. De hecho, ya decíamos que era una situación en la que se paralizaba por completo la relación comercial entre ambas potencias, y lo único que aportaba era la búsqueda por parte de unos y otros de intentar rutas alternativas, ¿no? Para que los productos de uno y de otro llegasen, pero aquí ya tenían que entrar en acción terceros, evidentemente, porque lo que era el flujo directo
de Estados Unidos a China, China a Estados Unidos, imposible, inviable. Juan, se habla mucho también de, claro, qué escenario se nos abre ahora, ¿no? Decías, Estados Unidos ha utilizado los aranceles, y lo sabemos además también, como un arma, ¿no?, para negociar, y en este caso pues el objetivo es reorganizar el comercio más a su favor. Al principio eran unos aranceles desorbitados, ahora estamos viendo ya que efectivamente en medio de la negociación están pasando a un nivel más sostenible. La pregunta también es hasta qué punto sería sostenible, porque, por ejemplo, en los puertos estadounidenses, algunos de sus directores, como el director del puerto de Los Ángeles o el de Long Beach, ya están advirtiendo, ¿no?, de los peligros incluso de un arancel del 10%. Ellos dicen es que incluso un arancel del 10%, las empresas ya nos están diciendo que lo van a tener que trasladar irremediablemente al consumidor. Entonces, entiendo que, por un lado, haya un optimismo, y lo estamos viendo en las bolsas, respecto a este acuerdo alcanzado. La pregunta es, ¿se podría mantener este acuerdo? Fluyan como fluyan las conversaciones, si se quedaran en los niveles actuales, los aranceles, es decir, del 30% hacia China, del 10% para Estados Unidos, ¿sería una situación sostenible? Claro, lo primero es que se salva el match ball, ¿no?, que es el desacoplamiento total entre ambas economías, que de todas formas parecía imposible porque llevaría a una crisis económica en ambos países probablemente muy importante, ¿no? De hecho, veíamos ya los datos simplemente como indicador adelantado, ¿no?, de lo que podría pasar en el futuro, ¿no?, ese deterioro, ¿no?, del crecimiento del Producto Interior Bruto estadounidense en el primer trimestre, que era un poco un anuncio de lo que puede venir después. Y obviamente esos niveles de aranceles, pues ya digo, pues generaría un desacople total que a lo mejor se podría salvar, como decías antes, a través de la triangulación. De hecho, en abril ya veíamos como muchas empresas chinas estaban empezando a triangular el comercio, es decir, exportaban menos directamente a Estados Unidos, pero utilizaban a Tailandia, Indonesia, Vietnam para exportar a Estados Unidos. Es decir, parte, sobre todo si hay aranceles desiguales entre países, se podría salvar, pero a medio plazo sería un deterioro importante para la economía estadounidense y sobre todo aquellos que dependen más de consumidores en general y empresas que dependen de insumos intermedios de empresas chinas, ¿no? Ahora bien, este arancel va a seguir siendo, pese a que el arancel se ha reducido mucho, estamos hablando ya de un 30%, sigue siendo muy importante, ¿no? Porque aquí un poco hay una visión de plantear, ¿no?, y esto lo plantea mucho la administración Trump, de plantear que si nos importa productos desde China, se podrían fabricar dentro de Estados Unidos, ¿no? Y esto podría ser para una parte pequeña de esos bienes importados, habría que ver cuáles, pero podría ser para una parte, pero en general, para que eso se pudiese dar, sustituir todas las importaciones que vienen desde China, Estados Unidos tendría que tener capacidad, es decir, tendría que tener mano de obra disponible, en una economía que ahora mismo está cercana al pleno empleo, tendría que tener pues la capacidad industrial para fabricar esto, etcétera, ¿no? Incluso si no la tiene, tendría que destinar recursos que ahora están destinados a otros sectores a estos sectores nuevos, ¿no?, de los que necesita productos. Habría varias preguntas. ¿Es viable? A corto plazo, obviamente, no. La segunda pregunta sería, ¿es beneficioso para Estados Unidos esto? Pues probablemente no, porque gran parte de estas importaciones son de sectores de bajo valor añadido, en los que están implicadas mano de obra barata en general, y esto implicaría que hay sectores de Estados Unidos que dejan su trabajo, se retiran inversiones de ahí para invertir en estos sectores de menor valor añadido. Entonces, en general, para la economía de Estados Unidos y para, digamos, el bienestar de la población probablemente no sea beneficioso. Es verdad que no todos son bienes de bajo valor añadido, pero una parte importante de componentes, de productos, pensemos en ropa, pensemos en electrodomésticos, sí que tienen ese componente, ¿no?, en las relaciones. Y después hay otra vertiente también que es importante y que no se ha mencionado y que no se ha puesto encima de la mesa, que tiene que ver con la guerra tecnológica, ¿no? La administración Trump continuó recientemente la línea de la administración Biden en las restricciones de exportaciones de chips a China, ¿no? Es decir, sigue esa guerra tecnológica que parece que está pasando ahora mismo un poco desapercibida y que realmente sigue la misma línea desde hace años. Es decir, ahí todavía no se ha entrado y parece que no va a haber ningún cambio. Lo único que puede haber negociación es esta parte más comercial, ¿no? Pero de todas formas, ya digo, el impacto va a ser muy importante y como esa sustitución de productos, ¿no?, que vienen de China es muy difícil, no se pueden fabricar mañana dentro de Estados Unidos, digamos, la alternativa es la inflación, a no ser que se triangule el comercio, lo que decíamos antes, al final que China exporte a Vietnam, Indonesia, Tailandia y que de ahí se exporte a Estados Unidos, ¿no? En conclusión,
el déficit comercial de Estados Unidos sería el mismo, porque si en vez de comprarla a China le compra a Vietnam indirectamente, pues que esto ya ha pasado en los últimos años, ¿no? El déficit comercial de Estados Unidos seguiría siendo el mismo, ¿no? Sería menor con China, pero sería el mismo en general. Claro, y aumentaría el déficit respecto a otros países que puedan ahora mismo pues tener más equilibrada la balanza con Estados Unidos, vamos a decirlo en esos términos, claro. Pero efectivamente es que casi suena utopía el hablar de que Estados Unidos consiga tener superávit con todas las economías mundiales. Bueno, y sin el casi. Es un escenario utópico que por el momento nos resulta bastante difícil pensar en ello, pero bueno, sobre todo porque en la balanza comercial el tener superávit o déficit también implica cuestiones como la competitividad y la especialización que tú puedas tener en determinados sectores y que tengas cierta superioridad, ¿no? Y que alcanzar la superioridad en todos ellos respecto a todas las economías mundiales por el momento resulta bastante difícil de imaginar, sobre todo pues, teniendo economías que son muy competentes en la producción de determinados bienes, como por ejemplo es el caso de China. Juan, se están haciendo muchas lecturas, ¿no? Sobre si es un buen acuerdo o si es un acuerdo, pues bueno, con matices. Yo prefiero ver siempre también los matices antes que un optimismo desmedido, pero sí que es cierto que hoy, por ejemplo, si vemos lo que está ocurriendo en la renta variable en Estados Unidos, Wall Street lo está celebrando, ¿no? Con mucha euforia. Efectivamente hay muchas empresas que dependen de China. Bueno, pues, citando solo algunas, Apple o Tesla hoy están siendo algunas de las más alcistas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Dell, a Best Buy, que también están celebrando con creces esta tregua. Sin embargo, si lo vemos como en un cómputo, debe pesar más el optimismo, el pesimismo, el espíritu crítico, que también me gusta hablar de ello en cuanto a, bueno, optimismo por algunos lados, posibilidad de aporte algo más crítico en otros. Lo digo por aquello de no creernos que todo es tan bonito, ni que todo es blanco o todo es negro a la hora de hablar de unas negociaciones con tantos matices y tantas complejidades. En el caso de Reino Unido lo veíamos. Reino Unido, por ejemplo, con la Unión Europea, llevamos 5 años para conseguir un acuerdo. No nos creemos que el acuerdo sea tan complejo y tan completo el que ha alcanzado hace nada con Estados Unidos, que ha llevado 45 días. Claro, cuando hablamos de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, también se nos hace bastante difícil pensar en un escenario idílico en tan poco tiempo. Sí, a ver, sí, esto hay que relativizarlo siempre, ¿no? Si comparamos lo que haya hoy con lo que había ayer, pues es mejor para ambas economías y para la economía mundial en general, obviamente, ¿no? Pero si lo planteamos, por ejemplo, de lo que había en diciembre y lo que hay ahora, pues obviamente la situación actual es peor en general, ¿no? Y es mucho más inestable, porque hay una cuestión que se ha añadido, independientemente de lo que pase ahora, hay una variable que se ha añadido que es la incertidumbre y sobre todo la confianza en Estados Unidos. Durante los últimos 80 años, Estados Unidos ha sido el referente a nivel económico, a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel tecnológico, ¿no? Y los mercados financieros de Estados Unidos, tanto renta fija como renta variable, son los más importantes del mundo. Su moneda es la moneda clave a nivel internacional. Ha sido un seguro en general, ¿no? Y estos últimos meses lo que han aplicado, ¿no? La variable que han añadido es la variable de la incertidumbre. Entonces, aunque este acuerdo se quede así o incluso se mejore, no va a eliminar esa variable de incertidumbre y la confianza estructural en Estados Unidos se va a deteriorar y ya se ha deteriorado, ¿no? Es decir, pues probablemente lo vemos a medio plazo con la desvinculación que pueden tener algunos países, ¿no? Vemos que ya China ha empezado a abrir negociaciones con muchos países del mundo, con regiones, pensemos con la Unión Europea, está teniendo mucho la mano. Pensemos en los acuerdos que ha llegado con el sudeste asiático, con Japón, con Corea del Sur. Japón y Corea del Sur, que son aliados estratégicos, o han sido aliados estratégicos de Estados Unidos, incluso para contener el auge de China, pensemos a nivel tecnológico. Entonces, hay un deterioro estructural que no lo va a cambiar el acuerdo, obviamente, y no va a cambiar tampoco esa tendencia que tenemos hacia, como mínimo, un estancamiento de la globalización, ¿no? No sé si deterioro, probablemente también, ¿no? Pero hay cosas que son irreversibles, ¿no? en todo lo que estamos viendo, por mucho que el arancel sea 10 arriba, 10 abajo, ¿no? Que es un poco más a corto plazo y más a relaciones comerciales más específicas. Pero en términos estructurales, creo que no hay una reversión de lo que ha pasado, ¿no? Porque esto genera una incertidumbre, ya digo, radical. Muchas empresas a lo mejor que están planteando o que se planteaban invertir
en determinados países pues, han parado las inversiones porque la incertidumbre es tan grande que no te compensa arriesgar, porque si mañana la inversión que has hecho depende de si un arancel se establece o no, ya digo, la incertidumbre es muy grande y se paralizan muchas de esas inversiones. Vemos como Apple, por ejemplo, ya ha decidido intentar desvincularse lo más posible de ensamblar iPhones en China y empezar a hacerlo en India, ¿no? Porque ya no considera que la relación, ¿no?, a nivel estructural sea confiable, ¿no? Y bueno, en general muchos más vínculos que vamos a ver que se deterioran en los próximos meses. Y un añadido más, que es que el acuerdo de Estados Unidos con el Reino Unido tiene un componente anti-China, ¿no? En ese acuerdo el Reino Unido se compromete a revisar que la propiedad de las empresas que exporten desde Reino Unido a Estados Unidos, se compromete a evaluar los inputs que hay, que no sea triangulación de comercio, etcétera, 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 ¿no? Vemos cómo eso puede servir de plantilla ahora para negociar con Vietnam y con otros países que muchas veces sirven de intermediario a China para triangular el comercio, ¿no? Entonces veremos también cómo usa esa baza, porque a China no creo que le guste nada este tipo de acuerdos y ya ha amenazado con represalias si Estados Unidos hace esto. Y a la vez China ya está intentando negociar con el resto del mundo para, digamos, que poder crear un entorno que sea más certero para China en el futuro, ¿no? Juan, ya nos queda nada, menos de un minutito, así que te pediré brevedad, pero sin querer encasillarte en blanco o negro. Así que te doy también la posibilidad de una escala de grises. Si tuviéramos que simplificar mucho el acuerdo, ¿hablaríamos en términos de un buen acuerdo, de un mal acuerdo o, bueno, con un optimismo limitado? Yo hablaría de optimismo limitado teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Es decir, si lo vemos desde hace un mes, optimismo limitado. Si lo vemos desde hace, con la perspectiva de hace un año o dos, probablemente pesimismo en general, ¿no? Es decir, si este acuerdo te lo anuncian hace un año, lo verías con pesimismo. Si te lo anuncian ayer, lo verías con optimismo. Es decir, es relativo, pero en general, en términos de más largo plazo, es algo negativo en general, ¿no?, que estemos en esta situación. Pues nos quedamos con esto. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, por la ayuda. Juan Vázquez, doctor en Economía y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias.